Agradecemos que tu ingreso a la sala sea con cámara y micrófono desactivados. Si quieres realizar alguna pregunta a los conferencistas, la puedes hacer por medio del chat y nosotros se la haremos llegar. Al final del evento te estaremos invitando a que prendas tu cámara para tomar una foto grupal. Para registrar tu asistencia, dejarnos tus comentarios u obtener tu constancia de participación, dentro del chat te estaremos proporcionando el link del formulario de registro. De antemano agradecemos el respeto y orden que se lleve a cabo en esta sala. Gracias. El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, les da la más cordial bienvenida a la ponencia del primer día en este Congreso Anual, PAOT 2020, Ordenamiento Territorial y Administración Sustentable. En este Congreso queremos dar seguimiento a temas de gran importancia, como lo son el ordenamiento territorial, residuos de obra, derecho ambiental, educación ambiental y corresponsabilidad empresarial. Con esto, buscamos iniciar un proceso de diálogo e intercambio de experiencias entre el Estado y sus municipios, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo ecológico, social y económico en Guanajuato, además de establecer las estrategias para la implementación del índice de impunidad e índice de protección ambiental y ordenamiento territorial. Nuestra primer ponente nos estará platicando acerca de la conceptualización y análisis de los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en México y América Latina. La experiencia de Colombia y las propuestas e indicadores de ONU Habitat y situación global del ordenamiento territorial. Xiomara Acevedo Navarro, internacionalista y emprendedora socioambiental, egresada de la especialización de Cambio Climático, Ciudades y Liderazgo. Desde 2012 fundó Barranquilla Más 20, ONG que ha desarrollado iniciativas a nivel local, nacional e internacional, tales como Mallorquín Vive, El Orinoco se adapta, miembro del equipo coordinador de la Red Colombiana de Jóvenes por la Diversidad, el Parlamento Regional de Jóvenes por el Agua, la Cumbre Internacional de Jóvenes Nariño por el Clima y del Diplomado en Gestión del Cambio Climático Territorial, Nariño Actúa por el Clima. Es seguidora del movimiento Nariño en Minga por el Ambiente. Además, ha participado como delegada de las conferencias de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, COP20 Perú, COP21 Francia, COP25 España. Asimismo es delegada juvenil de la COP12 del Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas en Corea del Sur y COP13 México. Foro Mundial Urbano 2014, Cobra Conference 2015, Cumbre Mundial de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas Turquía, entre otros, y ha sido speaker en los siguientes eventos: Conferencia Mundial del Riesgo y Desastres, Japón, Consulta Juvenil sobre Asuntos Humanitarios, Qatar, Foro Juvenil de Sarajevo y en el Foro Mundial del Agua, Brasil. 36 Encuentro Plenario Anual del Interaction Council, 2019. Foro Virtual sobre Jóvenes, Biodiversidad y Cambio Climático, Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, 2020. Bienvenida, Xiomara. Adelante con tu participación. Xiomara, si nos haces favor de encender tu micrófono, ya estamos listos. Bueno, muchas gracias.
Henry y Claudia y todas las personas de la Procuraduría Ambiental, ¿cierto? Y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Estoy muy contenta de estar aquí en la tarde de hoy con ustedes, tratando de, bueno, seguir hablando y dialogando sobre estas temáticas que son tan importantes a nivel mundial. Yo quería agregarle un plus también un poco al ordenamiento territorial y hablar de cambio climático, porque, bueno, me parece que es una de las realidades a las cuales nos tenemos que acomodar desde la planificación de las ciudades, desde la planificación de los territorios. Entonces quería también hablar un poco sobre esto y cómo entonces se constituye también en el principal reto que tenemos a la hora de hablar de ordenamiento territorial. Adelante. Bueno, el ordenamiento territorial, ya lo hemos estado dialogando también en la mañana de hoy, es un instrumento de planificación y de gestión que tienen las entes territoriales, que además se construye con la participación de todos los actores. Esto es muy importante porque todo lo que hagamos dentro del ordenamiento territorial y la planificación tiene que ser un proceso construido participativamente y en el cual pueda existir una toma de decisiones consensuada e informada, ¿sí? Para esto vamos a tener entonces que disponer de la información y vamos también que fortalecer a la ciudadanía y brindar algunos espacios de fortalecimiento de capacidades para que las personas puedan efectivamente incidir en cómo se están definiendo su territorio. Esto es fundamental porque al hacer una política, al hacer una visión, al destinar recursos, al poder orientar y administrar nuestro territorio físico, pues también estamos entonces cumpliendo un imaginario de hacia dónde va la ciudad, hacia dónde ha ido y cómo nos la visualizamos para las presentes generaciones y también para las futuras generaciones. Y aquí es importante revisar entonces cuál ha sido la ocupación histórica del territorio que estamos planificando o al cual queremos ordenar, cuáles son sus principales actividades económicas, cómo se ha ido transformando la ocupación y cuáles también son parte de sus motores, cierto, que la han movilizado, pero también qué otros se han convertido en un freno para que podamos lograr la ciudad que queremos. También es importante identificar con cuánta capacidad contamos y bueno, ya más adelante también les contaré como algunas recomendaciones que me parecen importantes que he podido ir consolidando a partir de la experiencia de planificar y participar de escenarios de planificación con varias ciudades. Entonces, para poder construir un plan de ordenamiento territorial tenemos que partir de estas premisas. Siguiente. Y bueno, primero que todo tenemos que ser fiel a lo que está en el territorio. Es importante poder identificar entonces cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo, en dónde estamos ubicados, cuáles son parte de la estructura ecológica principal de nuestro territorio, cuál es el entorno, cuál es la jurisdicción que tenemos, cómo está organizado el territorio también en formas tanto desde la planificación como también desde la gestión y de la organización, cuáles son los actores que están interviniendo en el mismo, como ya lo mencioné, cuáles son también las potencialidades del territorio y sus sectores económicos que contribuyen, cierto, pues de mayor parte, pero también tenemos que identificar cuáles son los conflictos, cuáles son las presiones y cuáles son entonces pues estos ejes críticos sobre los cuales hay que empezar a incidir para poder entonces alcanzar la visión de territorio que queremos, saber muy bien cuáles son las funciones de cada actor. Esto es muy clave porque a veces se pierde la coordinación de cuando se están formulando estos planes o cuando se está realizando alguna acción, entonces se pierde, ¿no? Esa es función de este ente, este es del otro, no se sabe a dónde van y de alguna forma hay que hacer este trabajo muy bien articulado. Ya sabemos que cuando estamos hablando de ordenamiento territorial y también de cambio climático, no tenemos que reinventar la rueda, ¿cierto? Tenemos que aprovechar y construir sobre lo existente, o sea, revisar también qué se ha hecho bien, pero también focalizar acciones en lo que tal vez no está saliendo muy bien, pero entonces no partir de cero, porque también hay bastante trabajo consolidado en los otros instrumentos de gestión y de planificación que tiene un territorio, que tiene una ciudad, que también nos da pistas a las cuales nuestro trabajo se tiene que encaminar.
Me gusta también decir que a veces no tenemos que reinventar la rueda porque a veces creemos que no se está haciendo nada o muchas, no sé, la percepción de pronto puede ser, no, es que mira que desde este territorio no estamos trabajando cómo hacer una ciudad sostenible o mi entorno rural no se está puntualizando en eso, pero ¿qué va? Cuando se entra a revisar, sí hay ya instrumentos hechos, hay un trabajo a veces de parte de los gobiernos locales, de los sectores, de los grupos ciudadanos que están haciendo algo y que construyen la ciudad día a día. Entonces, es importante tener claro también qué se está haciendo, porque no es que entramos a hacer algo de cero, sino que hay que reconocer los esfuerzos que se están haciendo de forma intersectorial, interinstitucional y también ciudadana para apuntar a la ciudad que queremos construir. Siguiente. Y algunos ejes que entonces van a permitir que el ejercicio de ordenamiento territorial se haga de la mejor forma es tener en cuenta, uno, el ambiente. Esto es fundamental no solo por ser la dimensión biofísica, ¿cierto?, en la cual pues empezamos a ordenar, sino también porque a partir de comprender el ambiente vamos a saber entonces cuáles son los ecosistemas claves, cuáles son los servicios ecosistémicos de los cuales depende nuestra ciudad y sobre todo algo muy importante, identificar cuál es la estructura ecológica principal. Esto cada día se hace de mayor relevancia porque el cambio climático cada vez más está haciendo que con la urbanización y el cambio climático pues haya demasiada presión sobre los recursos naturales y en últimas vamos perdiendo capacidad nosotros, ¿cierto?, los habitantes de ciudades o de municipios frente al cambio climático. Entonces cuando vienen impactos climáticos extremos y cada vez más intensos, además como dice el IPCC, pues entonces vamos a tener menos ecosistema o vamos a tener menos naturaleza para poder hacerle frente. Esta dimensión tiene que ser parte de las más importantes y lo hemos estado hablando y es lo que nos congrega en este congreso. Ambiente, ¿cierto? ¿Ambiente para qué? Ambiente para ordenar y para fortalecer nuestras capacidades como habitantes de un respectivo territorio. Desarrollo sostenible también es uno de los ejes claves para el desarrollo de una región, porque no podemos entonces pensar que en un ejercicio de ordenamiento vamos a ir agotando los recursos o vamos a ir agotando algunos sectores en el corto plazo sin pensar luego en una temporalidad mucho más hacia largo plazo. El desarrollo sostenible es entonces el que nos va a decir, bueno, sobre el ordenamiento territorial, hacia dónde tenemos que apuntar y cómo vamos a hacer para no comprometer los derechos de las próximas generaciones para convivir, ¿cierto? Y tener las mismas formas y herramientas que tuvo esta generación, pues para poder desarrollarse y crecer. La gobernabilidad, súper importante, ya lo mencioné también anteriormente, si no sabemos cómo nos estamos coordinando para poder tomar las decisiones en el territorio, pues entonces va a ser muy difícil poder articular. Cuando hablamos de ordenamiento territorial estamos hablando de todo, o sea, no es solamente un tema ni ambiental, ni tampoco es un tema político o económico, como incorporar todas estas dimensiones, pues se vuelve algo bastante importante para tener en cuenta la gobernabilidad y también la gobernanza, porque los actores sociales, públicos y privados, pues en últimas llegan a espacios comunes para tomar decisiones frente al territorio y eso cada ejercicio de formulación de ordenamiento territorial pues lo tiene muy claro y va de la mano también con la última, que es la participación, que sin duda alguna cada vez más se vuelve más apremiante porque la ciudadanía quiere que sus esfuerzos se vean vinculados en los instrumentos de ordenamiento territorial, porque la ciudadanía, los sectores también sienten que realizando un trabajo conjunto, pues entonces se van a poder coordinar mejores acciones y la participación además es un derecho y que nos va a poder permitir asegurar que nuestros instrumentos puedan implementarse, porque pasa, y aquí pasa a veces mucho en Colombia, que hay bastantes planes, ya están identificadas las estrategias, las acciones, pero luego falta el componente de implementar. Y eso en parte también sucede porque uno, pues aparte de los recursos y demás, es porque como a veces no fueron procesos tan participativos, pues entonces nadie conoce cuál es su lugar en implementar, porque no es solamente trabajo de la autoridad o del ente territorial o de la alcaldía o del gobernador, ¿cierto? Implementar todos estos instrumentos, sino que también los sectores, las industrias, la ciudadanía, la academia,
entre otros, tienen una responsabilidad. Entonces, cuando hacemos un proceso participativo, ya cada quien sabe qué papel desempeña, no solo en la formulación de una iniciativa, sino también en la implementación y en la consolidación de la misma y, por supuesto, en el monitoreo. Entonces, va a ser muy clave que este sea un elemento transversal que nos permita asegurar mejores instrumentos y también mejores políticas para el territorio. Siguiente. La clasificación de los instrumentos de ordenamiento territorial se da hay planes de ordenamiento territorial, hay también esquemas de ordenamiento territorial. Esto depende a veces de qué tan grande es una ciudad, ¿sí? Aquí en Colombia, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial lo realiza una ciudad que ya es a veces o distrito o un municipio grande, mientras que un esquema son los que realizan los municipios más pequeños que no llegan a los 300.000 habitantes, ¿sí? En últimas y de forma general, un instrumento de ordenamiento territorial establece las políticas, la estrategia, los objetivos, la visión, la misión en el corto, mediano y largo plazo para que el municipio, para que la ciudad pueda planificarse, pueda ordenarse, ¿sí? Teniendo en cuenta también, y algo muy importante es que cuando no solamente hablo de ciudad como en el entorno urbano, sino también hablo de la conectividad que debe existir entre lo rural y lo urbano, porque sin duda alguna, pues no podemos seguir de pronto insistiendo en que tienen que verse distinto o que son una fractura. Si no existe esta conectividad, pues entonces nuestros servicios ecosistémicos en las ciudades se van a ver totalmente afectados, y también vamos a incurrir entonces en la misma dinámica de exclusión que no favorece el desarrollo de ciudades adaptadas, bajas en emisiones y sostenibles, como son las ciudades que se están ordenando y planificando ahorita. Siguiente. Entonces, quería también mencionarles de pronto algo, y es que el proceso del ordenamiento territorial y de la planificación, igual también para todas las personas que nos están viendo, a veces sentimos que es como finaliza cuando ya el plan está listo o cuando, cierto, el plan ya está adoptado, pero luego entonces es cuando empieza de verdad la tarea, ¿cierto? Cuando tenemos que empezar a mirar cómo se va a articular con los otros instrumentos, cómo se va a ir implementando y cómo se va a ir midiendo. El ordenamiento territorial flexible y prospectivo se ajusta a esos cambios, cuando a veces hay cambios en las prioridades de gobierno o a veces también hay cambios en los planes de desarrollo. O sea, es importante ser conscientes de esto, porque a veces muchos planes, muchas políticas, muchos instrumentos se quedan ahí como no con tanta relevancia debido a un cambio de gobierno, y pues tampoco esa es la idea. La idea es que se pueda ir ajustando de pronto a partir de la implementación. Lo que hace un gobierno entonces nos sirvió para avanzar en tales medidas, luego ahorita las pendientes deben ser estas y esas pueden ser las prioridades para el próximo gobierno, y así tenemos que ir favoreciendo que haya un ejercicio de articulación y que haya un ejercicio también de revisión y de ajuste constante, porque cuando estamos planificando en 20, 30 años, pues las situaciones y las dinámicas van cambiando de un territorio, y así también tenemos que tener en cuenta que debemos ir haciendo unos ajustes y que tenemos que ir revisando. O sea, que un instrumento en últimas, como decimos aquí en Colombia, no se queda en una letra muerta, ¿cierto? No se queda en un documento así y ya quedó así, no. Todo esto va a ir paulatinamente cambiando, porque también se espera ir ajustándose a las nuevas realidades del territorio. En últimas, hay unos atributos que me parecían importantes mencionarles, y es uno, pues lo sistémico. El territorio es un espacio geográfico, pero en el cual interactúan varios sistemas y varias dimensiones: lo biofísico, lo social, lo económico, lo administrativo, y por ende pues requiere una organización activa, una participación social para que el proceso pueda ser sostenible y con legitimidad, ¿cierto? Entonces, por eso nuestros procesos de ordenamiento territorial tienen que ser democráticos, no tienen que afianzar entonces las desigualdades históricas en las cuales ciertas comunidades o en ciertos territorios pues se ha estado viviendo. O sea, la idea también del ordenamiento territorial en últimas y también del cambio climático es ir fortaleciendo las capacidades de los sistemas ambientales y de los sistemas naturales, pero también de los sistemas humanos, de tal forma que podamos ir reduciendo las vulnerabilidades, ¿sí? Y no acentuándolas. Otra característica tiene que ser lo prospectivo, y es saber que vamos a ir a una visión de futuro, que tiene que ser una visión concertada, y no solamente concertada a nivel pues de la ciudad o del municipio, sino que también articulada con los diferentes
escenarios que existen a nivel internacional, las diferentes convenciones y los diferentes acuerdos a los cuales cada país, ¿cierto?, pues hace parte, y que esto también se convierte en algo obligatorio para cada uno. Siguiente. Entonces, digamos que en el marco de esto le agregamos otra capa más, y es una capa muy importante, que es la del cambio climático, porque el cambio climático ahorita lo que nos está indicando es que, bueno, hay un nuevo desafío más al cual hacerle frente, que es el cambio climático, y también entonces no vamos a poder planificar efectivamente si no tenemos en cuenta incorporado esta dimensión, cómo va a cambiar nuestro territorio o a cuáles son los nuevos riesgos climáticos a los cuales tiene que enfrentarse. Entonces, en últimas, quiero comentarles que desde hace ya, pues, los últimos 100 años, la temperatura global ya aumentó 0.76 grados centígrados, y casi que 11 de los 12 años más calurosos desde 1850 se han concentrado entre 1995 y 2006. Entonces, esto quiere decir que es una realidad a la cual, pues, ya tenemos los datos que toda la temperatura promedio del planeta ha aumentado casi 1 grado centígrado, y por eso estamos viendo cada vez más que los eventos climáticos se hacen cada vez más extremos, más frecuentes y con mayor magnitud. Hemos visto también cómo el porcentaje de desastres ha ido en aumento desde 1991 hasta 2015, incrementándose las inundaciones, las tormentas, los sismos, entre otros. También cómo el nivel de polución digamos, ha hecho que 7 millones de personas por año, según el PNUMA, son las que mueren por enfermedades relacionadas con lo respiratorio debido al carbono negro. Hemos visto también cómo hemos alterado el hábitat y la fauna y la flora de ciertos territorios. ¿Por qué? Porque cada vez más se expande la frontera agrícola, o también hay otras presiones sobre los bosques y sobre la biodiversidad, que en últimas va haciendo que cada vez menos hayan estos corredores para la biodiversidad y para la fauna. Entonces no conocemos, ¿cierto?, pues las barreras, y entre más vayamos afectando nuestros ecosistemas, pues entonces cuando vengan inundaciones, tormentas, sequías, entre otros, pues vamos a ser más vulnerables, ¿cierto? Y en últimas también los glaciares, incluyendo, digamos, pensando también en los glaciares andinos, que son los que tiene Colombia y tienen los países andinos, que ya están, o sea, son la prueba fehaciente y viviente de los impactos del cambio climático, en donde se ha disminuido sus masas de hielo y ya están a punto de desaparecer. Y principalmente un riesgo climático muy importante para las ciudades costeras es el ascenso del nivel del mar, y por eso dentro del IPCC estas son consideradas como las que tienen mayor vulnerabilidad. Siguiente. Entonces, ¿por qué trabajar en ciudades y también, digamos, tener en cuenta por qué adaptar y mitigar las ciudades es importante? Uno, porque las poblaciones urbanas usan el 75% de los recursos naturales del planeta. Dos, porque si bien ocupan 2% las ciudades a nivel mundial, emiten casi el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. América Latina ya se considera como una de las regiones del mundo con mayor nivel de urbanización. Entonces quiere decir que América Latina tiene un tema muy importante, y es consolidar acciones clave en las ciudades. O sea, casi que el 70% de la población de los países está ubicada en ciudades. Entonces va a ser muy importante, y aquí está el gran reto y la oportunidad para poder ordenar bien y también vivir bien, ¿cierto? Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en las ciudades contribuyen significativamente al cambio climático, ya hay un reconocimiento de esto. Por tanto, si queremos reducir las emisiones, pues lo que tenemos que hacer es posicionar ciudades resilientes, bajas en emisiones, y que sean también construidas de forma participativa e inclusiva, para que la ciudadanía también tenga entonces un rol muy activo en ir decarbonizando las ciudades y también en tomar mejores decisiones en el día a día. Siguiente. La planificación del cambio climático, entonces cada vez más se vuelve pues algo totalmente urgente. Ya lo hemos visto que también está y hace parte de los compromisos. México tiene un gran compromiso también en su NDC, entonces es clave que se pueda incorporar efectivamente, que se pueda articular con, ¿cierto?, pues con otros instrumentos, que se pueda
ir midiendo y también ir ajustando el cambio climático, entonces, y sus manifestaciones y sus impactos, sugiere cambios en los ecosistemas y en la prestación de servicio, en las actividades productivas, en la infraestructura, en la salud de la población y demás. Entonces, va a ser clave aquí proyectar nuestras ciudades para el corto, mediano y largo plazo, pero incorporando variables de cambio climático que sean medibles y que sean alcanzables en el tiempo. Siguiente. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante y algunos de los posibles efectos del cambio climático en las zonas urbanas son son de bastante preocupación, ¿cierto? Lo importante es que antes de que lleguemos a esta realidad, pues podamos hacer algo, y en últimas ese algo pues depende mucho de la toma de decisiones, de la gobernanza y de la gobernabilidad de la cual ya hemos hablado. Entonces, por ejemplo, periodos cálidos y olas de calor, estos si se ponen con mayor frecuencia, pues entonces nuestras ciudades van a tener muchas más islas de calor y va a ser pues bastante, no va a ser lo propicio, va a generar estrés térmico, ¿sí? Esto es algo que, por ejemplo, aquí en Barranquilla vivo mucho, y es que de verdad se siente y se pueden identificar los puntos y las islas de calor que existen en determinados lugares de la ciudad. ¿Qué pasa con esto? Que también hay muchas personas que pues tienen mayor riesgo de decesos por el calor. Hay mayores y nuevas enfermedades transmitidas por vectores, hay efectos en quienes realizan tareas fatigosas, tareas también que requieren pues mayor presencia en la calle. También hay una incidencia de las enfermedades respiratorias y una escasez de alimentos, porque si en últimas hay más calor, pues entonces este no va a ser propicio el surgimiento y también la cosecha de varios cultivos. Otro cambio que es cierto, pues un poco ya contrario, pero que se ha visto bastante aquí en Colombia y también a nivel mundial, es las fuertes precipitaciones. Entonces, cómo han ido aumentando las lluvias. A veces hay un exceso de una sequía terrible en un lugar, y por otro lugar se ve cómo está lloviendo de una forma que nunca se ha visto y que rompe las mediciones que se llevan sobre las lluvias y sus registros. ¿Esto qué efecto puede tener en las ciudades y en las zonas urbanas en general? Pues mayor riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, interrupción en el acceso a los medios de subsistencia y de las economías de las ciudades, porque sucede mucho que, bueno, en deslizamiento, entonces se cierra la carretera, ¿cierto? Entonces ahí vemos constantes afectaciones también a la capacidad económica de poblaciones, pérdidas de ingresos, pérdidas de activos, pérdidas también en la infraestructura y en el transporte, daños a viviendas. Cuando han sucedido estos eventos catastróficos, entonces donde poblaciones enteras casi que han desaparecido por estos eventos climáticos extremos, es algo pues bastante fuerte, pero que si empezamos a incorporar la adaptación al cambio climático junto con el ordenamiento territorial, esto se va a poder ir de alguna forma mitigando, vamos a poder ir reduciendo este daño, cierto que es evitable, no es enseguida, es un proceso, pero tenemos que apuntar a que nuestras ciudades se involucren en estos procesos de adaptación al cambio climático, y que si ya tienen algunos avances, pues esto se siga realizando. Sequía, bueno, la sequía también, ¿qué efecto puede tener? Escasez de agua, migración de personas, entonces cada vez más personas van a estar migrando a las ciudades, porque pues en los otros lugares rurales se ven, las afectaciones climáticas de forma severa que afecta a los medios de vida y los medios de subsistencia, y dos, pues entonces la gente necesita tener acceso a servicios a los cuales no tiene garantizados en otros territorios, y cada vez más va a estar poniendo presiones sobre los entornos urbanos, ¿sí? Va a generarse también, por ejemplo, limitaciones para la generación hidroeléctrica. Este es un tema fundamental. Aquí en Colombia el 70% de la matriz energética depende del agua, y entonces bajo un escenario de cambio climático esto se vuelve cada vez más comprometido, ¿sí? Ya no tenemos entonces esa misma idea y perspectiva y proyección del caudal si hay una sequía, ¿cierto? Y la mayor incidencia de los aumentos extremos del nivel del mar, pues entonces esto compromete el turismo, compromete las actividades económicas que se hacen en estos territorios, se puede generar inundaciones costeras, mayor riesgo de muertes,
pérdidas de medios de subsistencia y salud, como ya lo he mencionado. Entonces, todos estos riesgos ya se están dando y podrán hacerse mucho más intensos y grandes si seguimos en la trayectoria en la que estamos, ¿cierto? A nivel mundial, si empezamos a incorporar adaptación y mitigación al cambio climático también como una gran llave junto con el ordenamiento territorial, entonces esto cada vez más vamos a ver que no nos va a hacer más vulnerables y no nos vamos a ver más afectados. Siguiente. Entonces, hay dos versiones casi. Una, si actuamos y si empezamos a hacer pues lo que ya he mencionado de alguna forma, entonces vamos a tener unas ciudades que pues sean más saludables, en las cuales, por ejemplo, si empezamos a transicionar de forma más acelerada a que se pueda ir sustituyendo los combustibles fósiles y a que ya las reservas que están empiecen a permanecer en el suelo, pues entonces vamos a tener ciudades que no vamos a estar frente al carbono negro, no vamos a estar contaminados, ¿cierto?, en el día a día. Y si no actuamos y las emisiones siguen en la tendencia en la que están, la temperatura del planeta podría llegar a subir hasta 7 grados centígrados hacia 2100, lo cual entonces inundaría ciudades enteras porque el nivel del mar podría subir más de 1 metro, podría tener también entonces el estrés térmico, enfermedades por la contaminación y entre otras alteraciones. ¿Qué pasa? Que de pronto algunos países pueden tener y tienen de hecho mejores capacidades para hacerle frente a esto, ¿cierto? Cuentan con tecnología, cuentan con financiamiento, cuentan con investigación, innovación, cuentan con otras herramientas, instituciones más sólidas y demás que pueden juntarse para prevenir todos estos impactos, ¿cierto? Pues que por lo menos sucedan de forma menos acelerada y que no comprometan su capacidad para no revertir esto. Pero otras ciudades y otros territorios no cuentan con estas mismas herramientas ni con estas mismas posibilidades, por tanto, se van a ser mucho más vulnerables y por ende el riesgo y las pérdidas van a ser mayores y el proceso de recuperación pues va a hacerse mucho más lento, ¿sí? Siguiente. Entonces, cada vez más ya vemos cómo se ha podido dar esta lectura a nivel municipal y a nivel de las ciudades. Ya hemos visto cómo varios instrumentos de planificación entonces empiezan a relacionar la gestión ambiental, la gestión sectorial, la gestión del riesgo y desastres y la planificación y el ordenamiento ambiental y territorial. Todas estas 4 dimensiones combinadas como una gestión de la adaptación al cambio climático, como una gestión que permite entonces el actuar integral en un territorio y que se pueda empezar a consolidar una ciudad que pueda ser sostenible y que pueda hacerle frente a esta gran realidad de emergencia y de crisis climática planetaria. Aquí, por ejemplo, vemos cómo cambio climático se ha incluido en, por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, y también un ejemplo que me gusta mucho porque pude hacer parte de este proceso es que el Plan de Cambio Climático de Nariño se adoptó como una política pública y dentro de este plan también se había hecho una revisión de cómo está el plan de ordenamiento territorial de los municipios de Nariño y demás. Entonces hubo una articulación entre instrumentos que además con su adopción como política pública, pues hoy en día entonces el departamento de Nariño aquí en Colombia puede tener de alguna forma pues unos arreglos institucionales que permitan que pueda trabajar cambio climático y ordenamiento territorial de una forma más sincronizada. Siguiente. Y traigo algunas, digamos, acciones, medidas que varios territorios pueden hacer y que van muy de la mano también con el ordenamiento territorial y el cambio climático. Por ejemplo, la gestión integral de residuos sólidos es una actividad que de hacerse bien nos ayuda a reducir emisiones y también pues a tener ciudades sanas y ordenadas, ¿sí? El tema también de la infraestructura baja en emisiones, el tema de las edificaciones con incorporación de criterios de construcción sostenible, seguridad alimentaria y sistemas de producción agropecuarios bajos en emisiones, pues también es parte de esas acciones a las cuales las ciudades le van apuntando y entonces van fortaleciendo sus capacidades a la gestión eficiente del recurso hídrico y a tener socioecosistemas, a lo que
digamos, se está divulgando mucho es que cada vez más las ciudades se vean y se construyan sobre la lógica del agua y de los ecosistemas y no lo contrario, ¿cierto? Que a veces se ve como si tendríamos que darle la espalda al río o a los cerros o a las montañas y no debería ser así. O sea, las ciudades que están mejor planificadas tienen todo lo contrario. Siguiente. Y aquí me gustaría, y esta además es parte de la reflexión final que hago en esta presentación y es, bueno, cómo o qué tenemos que tener en cuenta para priorizar acciones de cambio climático y de ordenamiento territorial. Uno, identificar cuáles son mis actividades como territorio que me están generando más emisiones de gases de efecto invernadero y para esto hay varias metodologías, por ejemplo, la metodología que da el IPCC es la de análisis de categorías y subcategorías clave, ¿sí? En adaptación, tengo que revisar cuáles son las dimensiones más vulnerables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es más vulnerable y se hace más urgente invertir en biodiversidad y servicios ecosistémicos, pues entonces mirar, ¿cierto? Pues que esa sea una que se priorice y que tenga acciones suficientes para poder lograr entonces esa meta de tener y fortalecer la estructura ecológica principal de un territorio, por ejemplo. Si hay acciones que tienen tanto un aporte a la mitigación como a la adaptación, pues entonces estas acciones son integrales y tengo que empezar a revisar qué otros instrumentos de planificación ambiental y de gestión ambiental me apuntan al cumplimiento de esta. También es importante tener en cuenta qué medios habilitantes o transversales pueden ayudar a favorecer la implementación de estas acciones de ordenamiento territorial y de cambio climático. En esto, por ejemplo, es clave mirar el tema de financiamiento, de gobernanza, de la articulación entre instrumentos, de la gestión del riesgo y desastres y de la ciencia e innovación, entre otros. Ya esto también depende, ¿cierto? Pues de cada territorio. Y por último, los principios y los enfoques territoriales que cada vez más se vuelven algo obligatorio, ¿cierto? Para cada instrumento, porque cuando estamos ordenando y planificando ciudades, si bien estamos, y como ya lo mencionábamos, trabajando con una dimensión tanto biofísica como de infraestructuras y de sectores y de economías, también estamos trabajando y planificando para la gente. Entonces, los principios y los enfoques territoriales son fundamentales porque tenemos que mirar cómo se valoran los conocimientos, el trabajo que tiene la ciudadanía, cómo se incorporan sus visiones, sus sueños, su día a día, ¿sí? O sea, nuestra planificación tiene que obedecer a todos los actores de la sociedad, entonces no puede, ¿cierto? Pues dar predilección a unos por encima de otros, tenemos que ir construyendo entonces bajo los ejes de la equidad y de la inclusión y pues también para las mujeres, para los niños, las niñas, para los adultos mayores y bueno, entre otros actores. Eso básicamente era lo que quería comentarles hoy en el marco de este congreso anual y bueno, muy contenta de estar aquí, de compartir este espacio con ustedes y de verdad que les admiro mucho por el congreso que están realizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xiomara, por tu participación y esta excelente ponencia Ordenamiento Territorial. Les pido de favor, si pueden, por favor, ir encendiendo cámaras para poder tomar un poquito más adelante también la foto del recuerdo, se los agradecería mucho. Y Xiomara, pues, como muestra de agradecimiento, queremos otorgar un reconocimiento. Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, noviembre 2020. Muchas gracias, Xiomara, por tu participación en este congreso y saludos hasta Colombia. Gracias a ustedes y súper encantada de seguir tejiéndonos y realizando acciones por el ordenamiento ambiental, territorial y por la acción climática. Definitivamente. Muchísimas gracias. Esperemos estar en contacto pronto. Gracias. Prosiguiendo con nuestra dinámica de dejar este grato recuerdo en este congreso, los invito a que prendan sus cámaras, ahora sí los que no lo han hecho, para tomar una foto grupal.
por favor. Muchísimas gracias a todos los que encendieron su cámara, gracias por esta foto grupal. Y aún tenemos a Xiomara aquí conectada. Xiomara, me da gusto estar aquí otra vez contigo, porque tenemos unas preguntas, se nos hace importante podértelas hacer antes. Son parte del público, los cuales están siguiendo la transmisión, y pues aquí te tengo la primera. ¿Cuánto tiempo aproximado tenemos antes de que estas afectaciones en el ambiente se vuelvan permanentes? Bueno, muchas gracias. De hecho, ya se ven estas afectaciones. Lo que es crucial es que podamos empezar a disminuirlas, pero de que están pasando, ya están, y que van a seguir pasando. El punto que tenemos es no hacer nada para que esto se intensifique y ya esa sea nuestra realidad total. Ahorita lo clave es entonces, siendo pues realistas, pero también teniendo en cuenta que todavía podemos hacer algo, y eso es a lo que estamos llamados y llamadas, y es hacer algo. Entonces podríamos decir que va a ser clave que en este año, o sea, de lo que es 2020-2021, empecemos a trabajar y a participar activamente en cómo están planificadas nuestras ciudades, cómo las han ido orientando, a que las personas curiosas puedan ir revisando esto, porque ustedes saben también además que ya empezó la implementación del Acuerdo de París. Entonces va a ser clave nuestro involucramiento ciudadano, intersectorial e interinstitucional para ir reduciendo estos riesgos, ¿sí? Para que no nos den tan duro, digamos, pues las sequías o las inundaciones o las remociones en masa o los deslizamientos, entre otros de los riesgos climáticos que cada territorio hace. Entonces, la invitación es esa, colegas, a que podamos ir revisando cómo están planificados nuestros territorios, con qué información cuenta, qué vacíos de información también hay, y que en últimas todos y todas desde nuestros sectores podamos contribuir a incorporar acciones de cambio climático y a ir cerrando la brecha entonces entre ambos temas para que podamos tener ciudades sanas, sostenibles y resilientes. Definitivamente poner acción, Xiomara. Muchísimas gracias. Tengo una segunda pregunta. ¿Cuál de las acciones por el clima que podemos realizar como personas crees que sean las que realmente tengan un mayor impacto positivo ambiental? Bueno, esa pregunta es muy importante. Pues también depende de la realidad de cada quien. Hay que mirar entonces si en Guanajuato cuáles son los riesgos principales o cuáles son los sectores que más están emitiendo gases de efecto invernadero, pero digamos que a nivel mundial hay temas clave. Uno, el transporte. Sabemos que el transporte es responsable de casi el 14% de las emisiones
de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces va a ser importante la movilidad activa, ¿sí? Va a ser importante la movilidad sostenible. También, por ejemplo, en las decisiones del día a día, claves está el tema de qué comemos. Y esto también me parece que es importante porque a veces hay algo que se frecuenta mucho y es que no sabemos de dónde viene nuestra comida, ¿cierto? Entonces, no, estamos ahí, comemos, pero no sabemos, no nos preguntamos quién hizo esto, cómo se hizo, bajo qué, pues, bajo qué reglamento se hizo, esto sí es de verdad hace parte de mi dieta, o de pronto esto es un producto importado, como pasa además que hay productos que le han dado la vuelta al mundo, entonces se cultivó en Colombia, no sé, se empaquetó en Tailandia y se le puso tal cosa en Estados Unidos, y cuando llegan a nosotros son productos que le dieron la vuelta al mundo y que tienen una emisión de gases de efecto invernadero alta, ¿cierto? Porque todo esto de transporte se puede evitar si consumimos local. Entonces, esa es algo, es digamos de las cosas que podemos ir incorporando y es, bueno, cómo consumimos, qué estamos consumiendo, perdón, de dónde viene y, bueno, me puedo hacer cargo entonces de algo y es ir aprendiendo a cultivar, ¿cierto? Nuestras propias huertas. Yo creo que el COVID nos enseñó a ir pensando entonces cómo también podemos ir valorando estas actividades y también de aprender que no es sencillo, entonces fortalecer las economías entre barrios, entre veredas, ¿cierto? Pues entre las unidades más pequeñas nos va a ser clave y creería que entre tomar mejores decisiones en el transporte y en la comida y consumir local, miren que ni siquiera les estoy quitando la carne, pero podrían hacer también que varios días de pronto sin carne podría ayudar también bastante al planeta, pero definitivamente consumir local y movernos mejor, creo que son dos pasos iniciales para ir apostándole también a la acción climática desde nuestro diario vivir. Definitivamente hacer conciencia, tomar acción. Tengo una última pregunta, Xiomara. ¿Cuál es la implicación de que la temperatura del planeta aumente en 1 o 2 grados a nivel local? Bueno, el cambio climático, si bien es un problema planetario y es algo, digamos que tenemos que tener claro que no va a ser uniforme en todos los lugares del planeta, ¿cierto? Puede ser que para algunos lugares la temperatura y el aumento de esta temperatura pueda generar mejores condiciones, o sea, para algunas otras actividades, pero puede ser que para otras no. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el cambio climático es un cambio en el balance energético del planeta y que tiene consecuencias que no son uniformes y que no son homogéneas para todos los lugares del planeta. Entonces, algunos lugares son y serán más vulnerables que otros. Por tanto, algunas actividades van a ser más vulnerables que otras. Se comparte un riesgo generalizado, pero los impactos y también las capacidades para hacer algo frente al cambio climático son diferenciadas. Entonces, ¿qué significa para México? Bueno, ya tendríamos que entrar a mirar entonces qué dice el plan de cambio climático de México sobre el aumento de la temperatura y qué riesgos estaría conllevando para México. Pero para aquí, para Colombia, por ejemplo, algo de lo que se habla mucho es que la región Caribe en la que yo estoy, aquí en Colombia, será una de las más afectadas y va a volverse cada vez más seca. Y con el ascenso del nivel del mar, las ciudades que están aquí, o sea, sobre todo a la línea costera, se van a inundar, ¿sí? Entonces hemos visto, por ejemplo, también aquí recientemente, la semana pasada, aquí en Colombia, cómo el huracán Iota hizo entonces, pues fue bastante fuerte y ha sido de los que más intensos que se ha registrado en toda la historia, por ejemplo, de Providencia y de San Andrés, que son dos islas de aquí del Caribe colombiano, pues entonces hemos visto ya la afectación. Y esto ya se estaba pronosticando, colegas, hace 30 años atrás, ya se estaba diciendo que los huracanes iban a ser más frecuentes y mucho más intensos y devastadores. Entonces, ya lo estamos viendo además, y creo que eso es importante, revisar ustedes puntualmente lo que hay de México, cuáles son los impactos y los riesgos climáticos a los cuales se está enfrentando México por el cambio climático, pero sí recordarles que no va a ser lo mismo en el planeta y para eso depende entonces que nosotros podamos tener en cuenta cómo nuestro territorio está respondiendo, cuáles son sus afectaciones y en últimas lo que podamos hacer en un determinado territorio
eso sí va a ayudar para todo el planeta, ¿sí? Entonces toda acción sirve y toda acción va a sumar entonces a esta lucha contra la crisis climática. Muchísimas gracias por tus bellas palabras, gracias por estar presente desde Colombia aquí con nosotros, gracias por tu participación, Xiomara Acevedo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, agradecemos su participación en este congreso, por la información que nos proporcionó y a todas y todos ustedes a través de la transmisión que nos han acompañado. También nos llegan comentarios de Facebook. Muchas gracias a todos los participantes que apoyaron para que este congreso se llevara a cabo. Fernanda Jiménez, gracias por todos sus comentarios. Te recuerdo que puedes tener una constancia de tu participación siguiendo el link del formulario que te proporcionamos en el chat. Deseamos contar con su asistencia el día de mañana para darle seguimiento a las actividades de nuestro Congreso Anual PAOT 2020, Ordenamiento Territorial y Administración Sustentable. Contaremos con las conferencias de la maestra Julieta Leo y desde Ecuador, Carlos Giovanni Ruiz. 10 a 11 de la mañana está la maestra Julieta Leo con el tema Elementos y herramientas para alcanzar la sustentabilidad urbana en las ciudades mexicanas. Y de 1 a 2 de la tarde, Carlos Giovanni Ruiz Moreira con el tema Manejo de residuos sólidos. Muchas gracias por su participación. Muy buena tarde. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.